más cerca posible, pero no puede ser más. Hola, ¿se oye bien? Buenas tardes. Es que no sé hablar sentada. Si doy una conferencia sí, pero una presentación... Buenas tardes. Hemos estado haciendo un poquito de tiempo para que viniera la gente que están escuchando las audiciones. Parece que ya han terminado. Bueno, bienvenidos a Festiva. Ya no es bienvenidos a Psicología Integral, como acostumbro a decir en otras charlas. Bienvenidos a Festiva y a escuchar a un colaborador de Psicología Integral con un buen currículum a nivel humano y a nivel profesional. A nivel humano porque es voluntario de la Fundación Vicente Ferrer, donde acude por su cuenta a la India a enseñar a operar de cirugía colon rectal a médicos indios. A su vez, los médicos, con la ayuda de algunos laboratorios farmacéuticos, que algo bueno también tienen, pues financian sus viajes de estos médicos indios aquí para que estén en el hospital con el equipo de Juan, que él dirige, de cirugía colon rectal. Aparte de ser un voluntario de la Fundación Vicente Ferrer, aparte es un hombre que yo le digo de broma que es un poco Leonardo da Vinci, porque hace deporte, es ciclista, al mismo tiempo es compositor de música desde que era joven, al mismo tiempo es licenciado en filosofía y está haciendo la tesis doctoral sobre el filósofo famoso de cuya conferencia vamos a oír hoy, que es Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Al mismo tiempo es médico con la especialidad de cirugía colon rectal. Ha trabajado en el Hospital General de Valencia y ahora está trabajando en el Hospital 9 de Octubre. Al mismo tiempo tiene todavía tiempo para hacer algunas actividades colaborando con el Centro de Psicología Integral, el cual yo dirijo. Mi nombre es Ángeles Morán, soy psicóloga y mi idea es llevar la psicología a la sanidad y a la educación, para lo cual también estoy contribuyendo y colaborando con algún partido político. Si queréis oírlo posteriormente, él va a dar charlas en Psicología Integral, va a dar talleres de mindfulness el día 16 de abril. Son sesiones sueltas que él hace y cada vez son de una manera, con meditaciones, con música india, que él se trae original de India. Y al mismo tiempo también tiene un taller, que este segundo es totalmente gratuito. Desde hace bastante tiempo lo lleva impartiendo en Psicología Integral, quizá más de 2 años o 3, que se llama Taller de Práctica Filosófica, Diálogos sobre la Realidad, a la manera de los antiguos filósofos que se reunían para dialogar sobre la vida. Cada día dialogamos con un filósofo y aportamos cosas, lo llevamos a nuestra realidad cotidiana y social, la realidad en la que estamos actualmente. Yo creo que es un tiempo muy bonito el que estamos viviendo ahora, un tiempo de integración, un tiempo de cooperación, de compartir, un tiempo de que cada uno aporte lo mejor que lleva dentro, un tiempo de dejar ya de criticar y de agresividad, de violencia, de críticas destructivas, porque todo eso nos revierte en nuestra contra, ¿no? Y bueno, con gente del estilo de Juan y de todos vosotros que estáis aquí porque estáis por un mundo mejor, pues yo me alegro mucho que las cosas vayan cambiando. Os dejo con Juan García Armengol y con la conferencia que dará hoy, que es la figura de Jiddu Krishnamurti y la meditación en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángeles. Siempre se pasa. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo muchas gracias por... gracias, está bien. Muchas gracias por vuestra presencia. Lo primero, un fin de semana festivo, pero bueno, como estamos en unas jornadas que se llaman festivas, es muy adecuado. A mí me hubiera gustado que a lo mejor si hubiéramos ido menos para que hubierais estado más cerca,
y pudiéramos haber dialogado más y incluso pudierais ver mejor la proyección. Lo que tener en cuenta es que los que estáis allí al final va a estar un poquito más difícil. De todas maneras, os lo digo porque veáis cómo he planteado hoy un poquito la charla. Entonces nos vamos a apoyar en la proyección para leer textos originales. Pero bueno, yo de cualquier manera, para los que estáis al final, el texto, cuando vayamos a leer alguna cosita, lo leeré, los que lo podáis leer, porque estáis cerca, más fácil, pero yo lo leeré y lo podréis oír. La filosofía de Jiddu Krishnamurti se puede decir que ha sido ciertamente un nexo de unión entre filosofía oriental y filosofía occidental. Fue una especie de filósofo que trabajó fundamentalmente en el siglo XX. Ahora luego hablaremos un poquito, un resumen de su biografía. Y el hacer una charla un poco distinta a la habitual, realmente aquí el protagonista, por supuesto, no voy a ser yo. Realmente no soy yo el que da la charla. Vamos a dialogar con Krishnamurti y por eso quería mantener la fidelidad a sus textos originales y no explicároslo yo, que pueda suponer también una interpretación. De cualquier manera voy a intentar explicar en la medida de lo posible, intentar ser lo más fiel a lo original, pero por eso me quería apoyar en esos textos originales. En muchos aspectos, la filosofía de Krishnamurti y en concreto su visión de lo que es la meditación, pues supuso una nueva visión a lo que ahora veremos, también repasaremos muy rápidamente, de lo que era la meditación tradicional, y en algunas cosas original y rompedor. Digamos que abrió nuevas fronteras, nuevas visiones, y por eso él en algunos momentos de su vida, al final de su vida en concreto, también incluso fue hasta un poco pesimista, en el sentido de que pensó que muchas de las cosas que había querido transmitir, él sintió que no había sido comprendido. Por eso, el hacer la charla como la vamos a hacer hoy, yo he vivido la filosofía de Krishnamurti desde que era muy joven, casi desde niño. Pero después tuve la posibilidad, por lo que ha comentado, voy todos los años a India, en el hospital donde trabajo, está muy cerquita del pueblo donde él nació, donde se creó la primera escuela en el Valle del Rishi, en Andhra Pradesh, en India. Bueno, no está ya en Andhra Pradesh, pero es un estado, he tenido la posibilidad de conocerlo y tenerlo en cercanía, y entonces pues es un poco algo que siempre he querido realizar, intentar explicar lo que él sintió, que en muchas cosas no fue excesivamente comprendido. Entonces, por eso, pues la esperanza, por eso he puesto el título de la charla, Krishnamurti y la meditación en el siglo XXI, porque yo creo que podemos tener la esperanza de que en el siglo XXI su visión pueda ser mejor comprendida de lo que fue en el siglo XX. Y ya sin más dilación, vamos a adentrarnos en unos antecedentes muy rápidamente para que veáis que esta visión de Krishnamurti ha sido compartida a lo largo de la historia. Y solo voy a poner os voy a dar tres o cuatro pinceladas de dos grandes filósofos, pensadores, maestros espirituales de nuestra historia. El primero de ellos fue Sócrates. En el siglo V a.C., en el siglo entre el V y IV a.C., fue un filósofo muy práctico, que entendía la filosofía como el arte de vivir. No se era filósofo por el discurso que él se tenía, sino por la manera en que se vivía. Era la gran diferencia. Y no enseñaba desde una tarima, intentaba dialogar con sus amigos, sus interlocutores, como podríamos hacer nosotros ahora, intentando indagar, investigar sobre muchos aspectos de la realidad, sobre muchas cuestiones vitales. Y por eso, una de sus máximas, posiblemente la esencia de su filosofía, fue la propuesta de la importancia del conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo, que es lo que iba a llevar a que el hombre fuera virtuoso y fuera un hombre libre.
De hecho, incluso, fijaros cómo os lo he puesto ahí en la diapositiva, que creía en ello, que decía que no era posible conocer en profundidad el bien y no hacerlo. ¿Entendéis? De cualquier manera, os lo pongo porque veréis que esto se va, este aspecto tan importante de la comprensión de uno mismo y de la realidad, esto lo vamos a ver. Krishnamurti posiblemente fue uno de los principales herederos de la filosofía socrática. Y otro personaje que todos conocéis es este que veis en la diapositiva, Siddhartha Gautama. En el siglo también VI a.C., anterior a Sócrates, también enseñó una filosofía eminentemente práctica. Por eso el budismo se ha visto como una filosofía, como una religión, como una psicología, como una forma de vivir. Por eso aplicaba todo el conocimiento, toda la comprensión de la realidad a la vida práctica. Y fijaros este pequeño diálogo que tuvo con un monje que se llamaba Malunkyaputta, es un nombre difícil de decir. El monje se lamentaba, os lo voy a leer pero lo tenéis ahí, de que el Buda no respondiera a las cuestiones más profundas. Cuestiones como que el mundo es eterno o no lo es, el mundo es finito o es infinito, el alma y el cuerpo son lo mismo o son dos cosas distintas. Y entonces le pide a Buda que precise sus ideas y que reconozca, si lo desconoce, ignorar las respuestas. Y el Buda le contó la historia del hombre herido por una flecha. Los amigos y parientes mandaron llamar a un médico, pero el hombre gritó: no me sacaré la flecha hasta que no sepa el hombre que me ha herido. Si es un hombre de casta de nobles guerreros o bramines, si es mercader o plebeyo, su nombre, su clan. Este hombre, Malunkyaputta, le dijo el Buda, moriría sin llegar a enterarse de todo eso. ¿Qué quería decir el Buda? Realmente había cuestiones que para el Buda no eran realmente importantes para la vida, para la práctica. De hecho, después muchos filósofos a lo largo de la historia también coincidieron plenamente con Buda en este sentido. Pero para no extenderme mucho más, realmente lo que Buda nos enseñó fueron las 4 nobles verdades, que lo digo por lo que vamos a decir luego de la filosofía de Krishnamurti, evidencia que el sufrimiento que existe en la existencia, y lo que propone es buscar la causa del sufrimiento. Lo encuentra en que todo en la vida es cambiante e impermanente, pero en cambio el ser humano siempre anhela lo impermanente, la seguridad, anhela la permanencia, y por eso anhelamos la eternidad. La curación nos dio un método diciéndonos que la curación es posible, y la curación es deshacernos de esa causa, del deseo, de la sed de permanencia. Y nos dio el camino hacia la salud. Por eso el budismo es una terapia muy médica, entonces los médicos nos sentimos muy integrados en ella, y nos dio el noble sendero octuple, que se dividía en 3 grupos: grupo de la sabiduría, grupo de la conducta ética y grupo de la disciplina mental. Y es en este último grupo donde se sitúa la esencia de la conocida e importante faceta de la meditación en el budismo. De hecho, fijaros, solo quería deciros 2 cosas para que luego comparemos con la propuesta que nos va a dar Krishnamurti de la meditación tradicional. Una de ellas, como puede ser la del budismo tibetano, muy conocida en Occidente. Fijaros lo que dice Sogyal Rinpoche en un libro muy conocido y realmente bonito, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, cuando dice que el propósito de la meditación consiste en despertar en nosotros la naturaleza esencial de la mente e introducirnos a aquello que en realidad somos, esa realidad esencial, a nuestra conciencia pura e inmutable, que subyace a la totalidad de la vida y la muerte. Sogyal, aquí en este sentido, con la meditación, intentamos alcanzar, despertar esa conciencia inmutable, esa conciencia absoluta, universal. Por eso él lo dice de una forma muy poética y también bonita: la meditación consiste en llevar la mente de vuelta a casa. Digamos que para él la casa no es aquí,
nuestra realidad de nuestra conciencia cotidiana. Existe una realidad que es más real que esta. Entonces, por eso la meditación, para el budismo tibetano en concreto y para la mayoría de las meditaciones tradicionales, supone esa práctica, que mediante la presencia mental, la atención plena, lo que hoy en día está muy en moda de llamar mindfulness, que se utilizan como término académico, en llevar esa mente a casa. Por eso, ya simplemente recordaros que la meditación tradicional, en concreto la del budismo tibetano, existe una práctica, que es la práctica del samatha, que es la práctica de adquirir tranquilidad, quietud, de morar en calma, para esa hipertrofia, esa hiperactividad que tenemos de pensamientos, que desafortunadamente la mayoría de las veces nos llevan al conflicto e incluso a la patología. Entonces, el budismo, de una forma gradual, mediante una práctica, mediante un método, nos enseña a adquirir una calma mental, una quietud. Esto es lo que se llama el samatha en sánscrito, morar en calma. Y desde esa calma, desde esa quietud de tus pensamientos, surge esa visión clara de la realidad, que es lo que se llama el vipassana. No, que simplemente quería dar esas dos pinceladas de lo que es la meditación tradicional, porque ahora vamos a incorporar la visión de Krishnamurti. Krishnamurti nació en 1895 en un pequeño pueblo de la India, del sur de la India, que se llama Madanapalem. Es un pueblo muy pobre, y murió a los 90 años en Ojai, en California. Y bueno, pues la biografía es importantísimo explicaros un poquito, por si alguien no la conoce, yo os la recomendaría que la leyerais. Es muy importante conocer un aspecto de su biografía. Krishnamurti nació en una casta en la India en esa época, y aún desafortunadamente aún sigue funcionando el sistema de castas. Pertenecía a la casta de los brahmines, a la casta superior, pero no creáis que por eso vivían en total humildad, porque la aldea, el pueblo, que yo lo conozco bien, su pueblo, es un pueblo muy pobre, y los brahmines también los veríais y pensaríais que cuánta pobreza tienen, y son la casta superior de ese pueblo. Su padre, ya cuando nació, el astrólogo de ese pueblo ya auguró que este niño llegaría a ser un gran maestro espiritual. Pero bueno, en la pobreza en la que se crió, pues tampoco, eso pues supongo que pasaría en alto. Pero las circunstancias de su vida es que a su padre buscó trabajo en la Sociedad Teosófica, que fue una importante sociedad esotérica del siglo XIX y del siglo XX, que fundó Madame Blavatsky, y entonces tuvo trabajo como secretario en la Sociedad Teosófica, y entonces ya su madre había fallecido, pero se llevó a sus hijos allí con él, y entonces uno de los clarividentes más importantes de la Sociedad Teosófica, que pertenecía a la cúpula de la Sociedad Teosófica, que era Leadbeater, pues este personaje que a priori, o se decía, poseía grandes dones de clarividencia, viendo jugar a Krishnamurti en la playa de Adyar, en la actual Chennai, viéndole jugar junto con su hermano, con menos de 10 años en ese momento, menos de 10 años tenía Krishnamurti, viéndole jugar en la playa, un chiquillo escuálido completamente, como son todos los niños de la India a su edad habitualmente, viéndolo jugar allí, como os decía, pues vio en él un aura, unos dones espirituales fuera de lo común, hasta el punto que preguntó que quién era ese niño, y entonces la Sociedad Teosófica adoptó a él y a su hermano, con cierta dificultad también con su padre, porque su padre también tuvo cierta resistencia inicialmente a ello, pero de cualquier manera la Sociedad Teosófica adoptó a los dos niños, y Krishnamurti fue educado prácticamente en la filosofía oriental, ya que la Sociedad Teosófica era como se le llamaba el budismo esotérico,
pero también fue educado con las costumbres occidentales. Entonces, de hecho, por eso acudo ya desde joven vivir ese nexo de unión entre ambas filosofías. Os lo venía a decir porque la Sociedad Teosófica vio en él tal potencialidad de un ser tan preparado desde un punto de vista espiritual, con un destino tan excelso, que digamos que se le preparó como la encarnación, como el cuerpo en el cual iba a encarnar el próximo instructor del mundo, el que llamaban el Bodhisattva Maitreya. Hasta tal punto se le idolatró, se le puso en la cúspide de la Sociedad Teosófica, pero Krishnamurti fue creciendo y conforme se fue haciendo más joven, se fue siendo más crítico con la jerarquía, con la doctrina, con la posición que le habían dado, hasta el punto que se había creado una orden que era la Orden de la Estrella. Fue muy famosa el discurso, que os he puesto aquí un pequeño párrafo y merece la pena leerlo, que fue una sorpresa mayúscula para todos los asistentes, miles de asistentes en Omen en 1929, y dio un discurso disolviendo la Orden de la Estrella, disolviendo el papel de líder espiritual que se le había dado, de incluso un papel cercano a un papel mesiánico. Y fijaros el texto, que realmente esto, digamos, va a ser la esencia de su filosofía, lo fue el resto de su vida. Mira, os lo leo. Yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y que no es posible acercarse a ella por ningún sendero, ninguna religión, ninguna secta. No se trata de una magnífica proeza, pues no deseo tener seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que siguen ustedes a alguien, dejan de seguir a la verdad. No me preocupa si prestan o no prestan atención a lo que digo. Hay algo que quiero hacer en el mundo, y voy a hacerlo con inquebrantable concentración. Solo una cosa me importa, una cosa esencial: hacer que el hombre sea libre. ¿Entendéis? O sea, libre del condicionamiento de ideologías, de tradiciones, filosofías, religiones, incluso libre, quiso hacer libre a sus propios seguidores de él mismo, del papel que le habían dado. Fue un acto indudablemente de muchísima valentía y bueno, fue rompedor absolutamente. Y bueno, por eso a raíz de ahí, a partir de ahí, pues siguió toda su vida trabajando en lo que ha dicho el texto. Dio conferencias, escribió libros, y ya sabéis que la filosofía de Krishnamurti en la actualidad está traducida a todos los idiomas. Es una filosofía que cada vez más tiene más presencia, incluso en la Universidad Española. Yo tengo la fortuna de estar realizando una tesis doctoral en la Universidad de Madrid, en la Unidad de Madrid, y una de las líneas de investigación del Departamento de Filosofía en Madrid es la filosofía de Krishnamurti, lo cual hasta hace pocos años era impensable, pero ha supuesto también una renovación en unos clichés académicos muy fuertes en los departamentos de filosofía españoles y en todo el mundo. Y veréis, porque él también fue crítico y cuestionó muchos aspectos de lo que hemos dicho antes, que era la meditación tradicional. Y eso es un poco lo que vamos a intentar ver en los próximos 30 o 35 minutos. Nos vamos a concentrar en ese aspecto. La filosofía de Krishnamurti es muy amplia también en otros aspectos, pero podríamos estar hablando sobre ella durante 2 horas y posiblemente no nos la acabaríamos. Pero vamos a centrarnos en esto y a ver qué cuestiones, qué aspectos podemos intentar comprender más, que él dio más importancia con respecto a lo que es la meditación. ¿Por qué hablaba de meditación Krishnamurti? Realmente, ¿por qué hablaba? ¿Por qué quería que el hombre fuera libre? Realmente
porque veía que la crisis y el sufrimiento, como veía el Buda, que existe en el mundo, es una crisis que se origina en las conciencias de cada ser humano. O sea, el problema del mundo es un problema de cada uno de nosotros, un problema de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de nuestras acciones, nuestros pensamientos, de lo que somos. Y entonces nos proponía una investigación, una indagación profunda, como decía Sócrates, por eso os lo quería poner, para que a través de esa comprensión que tuviéramos una transformación radical, de la misma manera que proponía Sócrates. O sea, Krishnamurti ya, luego el Buda, fijaros que nos proponía una transformación más progresiva, más gradual. Krishnamurti fue más socrático, nos decía, no es posible comprenderse profundamente a sí mismo y no transformarse en el momento. ¿Entendéis? En ese sentido, por eso ha sido un heredero clarísimo de la filosofía socrática, y pensar que la filosofía socrática es la cuna de toda la filosofía occidental. Esta transformación, que os pongo ahí en el texto, fijaros lo que dice Krishnamurti, esta transformación, esta revolución radical es una finalidad o se produce de instante en instante. Ahí ya no tiene, ¿qué papel tiene ahí el conocimiento o el tiempo? O sea, si la comprensión es profunda de instante en instante, nos transformamos de instante en instante. Y la transformación es radical. Y por eso, realmente, como ahora veremos, eso es lo que él entiende por meditación. Por eso para él era una de las artes más admirables de la vida. Para él quizás la más grande. Y dice, con respecto, porque fijaros que muchas veces en los talleres, las personas a veces se apuntan a los talleres de meditación porque quieren aprender cómo meditar y les interesa la técnica, el método, queremos aprender cómo, queremos tener el resultado. Para Krishnamurti, por supuesto, no le daba ninguna importancia a ese aspecto, sino todo lo contrario. Lo importante es qué es la meditación. Porque la meditación para Krishnamurti es os lo voy a leer, la comprensión es la base misma, el proceso fundamental de la meditación. La comprensión significa atribuir verdadero, dar su verdadero valor a todas las cosas. Por eso, el principio de la meditación es el conocimiento de uno mismo, tal y como decía también Sócrates. Y esto significa, que es lo que ahora vamos a intentar profundizar un poquito, ¿qué significa el conocimiento de uno mismo? Esto quizás fue la principal aportación con respecto a la filosofía socrática de Krishnamurti en el siglo XX, que a él sí que indagó profundamente, como también lo hizo el Buda, en qué significa esto de conocerse, comprenderse profundamente a uno mismo. Fijaros, y esto significa, con palabras de Krishnamurti, darse cuenta de todo movimiento del pensar y del sentir, conocer todas las capas de mi conciencia, no solo las superficiales, sino también las ocultas, las actividades encubiertas, las que actuamos, reaccionamos sin darnos muchas veces cuenta de lo que hacemos. Y fijaros, otra forma de entender como uno entendía en la meditación, no es la búsqueda de cierta experiencia mística profunda. Fijaros, aquí se diferencia ya un poquito a Sogyal Rinpoche en el budismo tibetano, cuando quería llevar la mente a casa, alcanzar, despertar esa conciencia absoluta, universal, esa conciencia del ser que se dice. Para Krishnamurti es mucho más, se queda en el tramo de la realidad, de la conciencia normal. No es la búsqueda de cierta experiencia mística profunda, no es la repetición continuada de una serie de palabras, por muy santificadas o antiguas que sean. Eso solo aquieta la mente, pero también la vuelve insensible, estúpida, hipnotizada. Fijaros que ahí también fue un poquito, hasta un poco duro, Tanto le valdría tomarse un tranquilizante que es mucho más fácil. La repetición de palabras, la autohipnosis, la práctica de un sistema o método no es meditación, pero entendiendo ese método para intentar alcanzar un resultado. El problema que veía Krishnamurti es que nos obsesionamos en el método para alcanzar un resultado y
no comprendemos nuestra conciencia cotidiana, que era el objetivo de la meditación para él. Ese es el matiz distintivo con la meditación tradicional. Es la diferencia y es un poco la continuación de la filosofía socrática en ese sentido. Él le dio muchísima importancia a la intención, incluso como un movimiento del yo, de la voluntad, porque la necesitamos, la seriedad para intentar descubrir e investigar profundamente. Hablaba muchísimo de la palabra investigación, por eso Krishnamurti tuvo muchísima relación. Los científicos de su época lo vieron con muy buenos ojos y de hecho tenía mucha relación con científicos muy progresistas como David Bohm, que tuvo una relación muy fructífera y tenéis libros magníficos publicados, uno hablando de la mente meditativa y religiosa y el otro hablando de la mente científica creativa, en la cual existen muchos nexos de unión. Fijaros lo que dice Krishnamurti: tenemos que descubrir, y para descubrir tiene que haber verdadera intención, búsqueda, investigación. Mientras esa intención de descubrir, de inquirir lo más profundamente, sea débil o no exista, la mera afirmación o un deseo casual de investigar acerca de uno mismo tiene escasa importancia. ¿Entendéis? O sea, esto digamos que para él se lo tomaba muy en serio, también con humor, porque tenía mucho sentido del humor, pero indudablemente necesitamos mucha seriedad para investigar, para, fijaros, estamos mirándonos a nosotros mismos. A veces no es tan fácil. Estamos más acostumbrados a mirar a los demás, a mirar la naturaleza y nuestra propia conciencia, nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, muchas veces son herencia, conocimiento acumulado y pasan y vivimos así. Pero ese conocimiento profundo que ya pregonaba Sócrates, aquí Krishnamurti sí que le dio un verdadero fogonazo de intensidad. Fijaros lo que dice: nuestro problema es la mente que está condicionada, moldeada, que es el juguete de todas las influencias. Una mente así, ¿cómo ha de liberarse de todo esto y ser un individuo total? Acordaros de su objetivo, de hacer al hombre libre, libre de sus propias influencias, de sus condicionamientos. Yo digo que eso es posible solo cuando hay un serio, sincero estudio de uno mismo. No se refería a ese uno mismo, el Atman o el yo superior, la conciencia del ser superior que hablaba Sogyal Rinpoche, el despertar de esa conciencia. No, Krishnamurti hablaba de esa conciencia cotidiana, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, nuestros deseos, anhelos. Estoy hablando, fijaros en sus palabras, del yo que se enoja, del yo ambicioso, el que queda lastimado, el que desea reconocer y ser reconocido. Ese es el trabajo que propone Krishnamurti. Ese es el foco de la comprensión. ¿Qué es el yo para Krishnamurti? Esto es importantísimo, ya lo hemos dicho. Significa la idea, os lo leo, el recuerdo, la conclusión, la experiencia. A veces decimos, es que es mi experiencia. Sí, pero también es un movimiento del pensamiento. Las diferentes intenciones, unas conocidas y otras desconocidas, más ocultas. El constante empeño por ser o por no ser. La memoria acumulada de lo inconsciente, lo racial. Ya se proyectan hacia afuera en acción o se proyectan espiritualmente como virtud, sea en un sentido o en otro. El esforzarse por todo ello es el yo, pero el yo es causa de división, nos encierra en nosotros mismos. Sus actividades, por nobles que sean, separan y aíslan. La experiencia fortalece al yo. La reacción ante la respuesta de algo visto es experiencia. Incluso lo que hablaba el Buda, que le decía al monje, cuando el monje le preguntaba, ¿pero existe una entidad eterna aparte de nuestra conciencia habitual o no existe? Y el Buda le decía, no es cuestión importante. Krishnamurti que también tocó esta cuestión y fijaros lo que dice. En ese sentido se acerca mucho al budismo, que no habla de esa entidad eterna. Otras tradiciones sí que hablan muy fuertemente sobre ella. Incluso otras escuelas budistas
Luego el budismo primitivo se dividió en muchas escuelas y entonces unas debatían con otras sobre aspectos más metafísicos, más especulativos. Hay una entidad, dice Krishnamurti, aparte del yo, una entidad espiritual que observe al yo y lo disuelva. La mayoría de las personas religiosas, lo que os decía de las tradiciones, cree que existe tal elemento. Si podemos ponernos en contacto con él disolverá al yo, diría esa persona religiosa. Desearíamos que hubiese un elemento atemporal, que no pertenezca al yo, y que venga para interceder y destruir al yo. Y a este elemento a veces se le llama Dios, la divinidad. El yo ha proyectado esa idea de continuación en un estado atemporal, como entidad espiritual, y eso os da experiencia, y tal experiencia no hará sino fortalecer al yo. ¿Qué habéis hecho, por lo tanto? Pregunta. No habréis destruido realmente al yo que es el origen del conflicto, como decía también el Buda, sino que le habéis dado un nombre diferente, una cualidad diferente. El yo seguirá estando ahí, porque lo habéis experimentado. A Krishnamurti siempre, igual que le preguntaban a muchos budistas, que los chataban, les decían que eran personas ateas, a Krishnamurti se lo preguntaban a menudo, pero ¿usted cree en Dios? Y la respuesta que daba a menudo, y a mí me pareció siempre magnífica, y es la que daba el Buda también, decía: Dios no es motivo de creencias. Y no decía nada más. Es como le decía el Buda al monje, no es asunto que podamos opinar, que podamos creer, ni siquiera aquí experimentar desde nuestra conciencia. Fijaros, hasta ese punto. ¿Y qué es lo que nos propone Krishnamurti para el conocimiento de uno mismo? Y no es más que esto: la observación pura sin el movimiento del pensamiento, del condicionamiento, del conocimiento acumulado que llevamos detrás, que es nuestra herencia, nuestra tradición. Os leo el texto. Cuando usted aprende a conocerse, se observa. Observa su forma de caminar, de comer, de hablar, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso que ocurre dentro de usted, sin elección alguna, eso es parte de la meditación. ¿Entendéis ya la esencia de la meditación para Krishnamurti? Así pues, la meditación puede realizarse mientras viaja en autobús, o cuando camina por los bosques llenos de luces y sombras, o escucha el canto de los pájaros, o mira el rostro de su esposa o el de su hijo. No necesitamos, para meditar, según la visión de Krishnamurti, sentarnos en una posición determinada. Si la hacéis, también está bien, no os digo que no, a mí me encanta también, pero entender lo que quería transmitirnos, la esencia de lo que él entendió por meditación. Si usted quiere ver algo claramente, dice Krishnamurti, debe darle su atención. Atención no implica concentración para Krishnamurti, solo observación, esa observación pura. Ver lo que realmente está sucediendo, sin estar eligiendo, cuestionando, ¿entendéis? Como un buen científico, esto siempre lo hemos dicho en nuestro terreno, en la ciencia, mirando a través del microscopio, él debe mirar lo que realmente está sucediendo. Pero si él tiene una hipótesis o una conclusión con la que él está mirando, él será incapaz de observar puramente lo que está sucediendo. ¿Entendéis? Si uno está observando, pero a la vez está pensando en lo que realmente le gustaría observar, en la ilusión de su conclusión. Nosotros, cuando hacemos una investigación científica, es la primera norma del método científico. No puedes observar pensando lo que quieres o deseas observar, porque entonces estás confundiendo la observación. No estás observando lo que es la realidad de los hechos. ¿Entendéis? Y cuando uno quiere comprenderse a sí mismo, esto es importantísimo. Porque entonces, si no, comprendemos nuestra proyección, lo que anhelamos, lo que deseamos, y lo hacemos sin darnos cuenta. Es tan natural, es tan fácil anhelar. Cuando veis todo el proceso, las astutas y extraordinarias invenciones del yo, de lo que hablábamos, cuando tenéis pleno conocimiento de ello,
¿no os encontráis en una calma extraordinaria que ya no se ha generado por la fuerza, ni mediante recompensa alguna, ni por ningún temor? Entonces, esa calma es una quietud que surge de forma natural. No la tenemos que buscar, no la tenemos que generar, surge sola. La quietud del instrumento, fijaros cómo lo dice Krishnamurti, el instrumento es el movimiento del pensamiento, es la acción de la inteligencia, lo que él llamaba la inteligencia creativa. La falta de quietud del instrumento, o sea, la hiperactividad de nuestro pensamiento, que es muy habitual, malogra la inteligencia. Es como poner cortinas a las ventanas. La actividad del pensamiento no deja que la inteligencia natural que todo ser humano tiene en su mente, no la emplea, no la manifiesta. Cuando uno descubre la limitación de lo viejo, el mismo descubrimiento de eso es inteligencia. Y solamente cuando esa inteligencia funciona, la nueva dimensión, que nunca le pone nombre, esa energía que él lo llama lo desconocido, lo innombrable, puede operar a través de ella. Es lo único que dice de algo que puede surgir. Eso que nosotros enseguida llamamos como eternidad, divinidad, conciencia del ser. Krishnamurti se preocupó en intentar que diéramos un paso detrás del otro. Primero, comprender nuestra conciencia cotidiana, nuestra conciencia de todos los días, real, mejor, peor, en un sentido o en otro. Despertar, dejar, más que despertar, que con la quietud del pensamiento se manifieste nuestra inteligencia creativa. Y esa inteligencia lo único que hace es abrir las ventanas. La luz, si tiene que entrar la luz, entrará. No la podemos buscar, no la podemos coger. Entrará sola. No depende de nosotros. Fijaros, el arte de observar, de escuchar. Fijaros cómo recomienda él observar y escuchar. Mire, señor, si yo quiero entender lo que usted está diciendo, debo escucharle. Debo escucharle con afecto, con cuidado, con atención, porque yo quiero descubrir de verdad lo que usted está diciendo, no lo que yo estoy pensando mientras usted está hablando, ¿entendéis? Pero si yo digo, estoy de acuerdo contigo, he oído esto antes, o tú estás diciendo algo nuevo, eso es imposible, entonces tú no estás realmente escuchando. Más que escuchar, estás juzgando enseguida. O incluso, eso que dice Krishnamurti es lo mismo que digo yo, o es lo mismo, ¿entendéis? O sea, no dejamos el sosiego, la atención, el amor que se precisa de ponerte en el otro para escucharle profundamente. Así dice Krishnamurti, escuchar implica un gran sentido de atención, amor, cuidado. Fijaros las palabras que emplea, son simples, pero son muy rotundas, ¿eh? Si no los tiene, el viejo instrumento del pensamiento está operando. Y entonces tú dices, ¿cómo puedo prestar atención? Dime el método, el sistema. Eso es lo que nos preguntan muchas veces, el método para estar atentos. Y fijaros que es sencillo, solo es que lo hacemos todos de forma natural. Cuando amamos y cuidamos algo mucho, estamos atentos de forma natural. Es conseguir eso, esa naturalidad en nuestra propia comprensión de lo que somos, de nosotros mismos. No hay método para el conocimiento de uno mismo. Fijaros que esto es otro de los aspectos distintivos con la meditación tradicional. Estamos dando pinceladas, matices distintos de la filosofía de Krishnamurti, de lo que él entendía por meditación. ¿Verdad? Que de tanto hablar me seco. Es que es mejor los diálogos, porque así repartimos los tiempos. Pero bueno, como ha tocado así, ¿qué le vamos a hacer? Os leo esto. No hay pues método alguno para el conocimiento de uno mismo. Buscar un método implica invariablemente el deseo de alcanzar algún resultado, que es lo que siempre habitualmente buscamos. En realidad, no queremos comprendernos a nosotros mismos, ni a nuestros impulsos y reacciones, ni a todo el proceso de nuestro pensar, tanto consciente como inconsciente. Más bien quisiéramos seguir un sistema que nos asegure un resultado.
como el buen Sogial decía, llevar la mente a casa, nos gustaría que nos dijeran el camino para llevar la mente a casa. Y si nos lo dan bien esquemático y bien fácil, fenomenal. Krishnamurti no nos da ningún camino, por eso hablaba que la verdad es una tierra sin caminos, no hay camino. Si no tiene una posición establecida, no tiene certeza de nada, ni logro alguno, tendrá libertad para mirar, para actuar. Y cuando mira con libertad, todo es nuevo siempre. Un hombre que se siente seguro es un ser humano muerto. ¿Entendéis? Ahora veremos algunas cosas, aunque vamos un pelín mal de tiempo, voy a intentar resumir. La realidad, la verdad, no se puede reconocer para Krishnamurti, porque esto es un proceso, también un movimiento del pensamiento. Para que la verdad surja, la creencia, el conocimiento, la experiencia, el perseguir incluso la virtud, todo eso debe desaparecer. Cuando la mente no crea, entonces existe la creación. Entonces se manifiesta la inteligencia creativa, la cual no es un proceso que debamos reconocer, que podamos reconocer. Vamos a pasar un poquito más rápido, porque quería poner, fijaros, hemos dado mucho hincapié en el aspecto de lo que es la meditación como comprensión profunda de uno mismo. Y hemos hablado del arte de escuchar, de observar de forma pura, sin el movimiento del pensamiento. Pero también él, en muchos textos, dio unas